Bueno, buenos días a todos. Realmente, como les mencioné, muchas gracias por estar acá, recibirnos a los speakers internacionales desde diferentes partes de Centroamérica. Y bueno, yo les voy a hablar un poco del tema más allá del firewall, protegiendo el corazón industrial. Me presento, soy José Brown, soy miembro de la comunidad Dojo, soy organizador de los eventos de Hack the Box en Panamá. Soy cofundador de uno de los forks de la ECO que recientemente se dieron, de los EcoGroups. Tenemos un EcoGroup en Panamá. Y bueno, soy, como dice Mariano, eterno aprendiz, entusiasta de ciberseguridad. No me considero experto. Simplemente les traigo hoy un tema que en aquel momento, cuando lo presenté, me encantó y me fascinó. Y bueno, quiero transmitirles ese mismo entusiasmo. Antes que todo, como siempre, toda charla que se va a dar, un pequeño disclaimer: todo lo que se vaya a presentar aquí, tanto las herramientas, las técnicas, son con fines educativos. Lo que se quiere es dar a entender cómo funcionan los sistemas críticos, lo que vendría siendo el día a día para todos nosotros, como la luz, el agua, etc. Lo vamos a ver desde un punto de vista del lado de la ciberseguridad y sobre todo del lado de la defensa. Entonces, de manera resumida, entendiendo un poco los conceptos en la agenda, vamos a ver temas de TI contra OT. Vamos a definir un par de conceptos como son los ICS, el tema de OT, algunos protocolos, y va a haber una pequeña demo de una herramienta, van a haber 2 videos, y si todo sale bien, y habrá un pequeño sorteo al final. Entonces, todos los conceptos siempre, cuando los vamos analizando, los vemos y nos parece bastante extraño. Cuando vemos el tema de ICS por primera vez, tema de OT, viniendo de un área, digamos, de TI, en donde se ven computadoras, se ven servidores, se hablan diferentes protocolos, ya sea siguiendo el modelo OSI, modelo TCP/IP. Es un lenguaje que todos podemos hablar hasta cierto punto. Entonces, cuando llegamos el tema de la tecnología a OT, cambian las cosas, tiene que cambiar la perspectiva de lo que vemos normalmente. Por ejemplo, la comunicación entre un punto A y un punto B, entre 2 computadoras. Aquí suele ser una computadora y un sistema, por ejemplo, un PLC, que no habla el mismo lenguaje de las computadoras hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es ICS? Sistemas de control industrial. Vamos a definirlo como todo aquel sistema que nos provee un servicio crítico. Vamos a hablar de hidroeléctricas, el tema de estaciones de electricidad y todo lo que nos pueda proveer esas necesidades básicas como personas y ciudadanos. El tema de OT, tecnología operativa, vamos a definirlo como IT contra OT. Como les dije, en IT conversamos de una manera y en OT tenemos que conversar de otra. De igual forma que tenemos que aplicar controles en nivel de OT de una forma distinta que como lo hacemos en IT. El tema de escadas son, digamos, cómo vemos esa información de cierta forma que nos llega de un lugar remoto y tenemos que evaluar esos datos sin necesidad de ser un ingeniero en electrónica, por ejemplo, o un ingeniero OT. De mi lado, como lo veo en el día a día, yo tengo que entender todo eso que está ocurriendo de una forma de la ciberdefensa, entender el comportamiento, y a pesar de que es un campo muy amplio, el tema de la seguridad industrial, pues a mí como analista SOC, que es a lo que me dedico, tengo que entender el tema de comportamientos y tengo que quedarme con cada parte que a mí me interesa a la hora de evaluar qué está ocurriendo en un comportamiento. Pero tengo que caminar. Entonces, OT vamos a decir que es el músculo y los sistemas de control industrial es el cerebro, en donde en una amplia perspectiva de las cosas, todo se comunica, todo se correlaciona y de una forma u otra tenemos que protegerlo. A probar si funciona. No quiere. Entonces, el tema clásico que veíamos de IT contra OT, a nivel de la triada de la seguridad, en IT tenemos la confidencialidad como primer punto. Cuando hablamos de un ambiente de las computadoras y servidores y computadoras, nos interesa bastante la confidencialidad. Luego viene la integridad para tener que esos datos sean esos datos que estamos viendo y que no haya modificaciones. Y luego la disponibilidad, que estén
a la mano, como quien dice, cuando yo los necesite. En OT cambia el vistazo, como quien dice, ¿no? En un sistema crítico yo necesito que esté disponible 24/7. Si un hospital sufre un apagón, lo que está en juego no solamente son los datos, sino las vidas de las personas. De ahí que nosotros como ciberdefensores tenemos que ver con amplitud que más allá de hablar unos y ceros, hablamos de vidas humanas. En el caso de OT y en el caso de IT, hablamos de los datos de las personas. Nadie quiere que sus datos estén en foros de la dark web. Creo que no. Y es más o menos así la comparación de cómo cambia, tanto en ambos ambientes, el tema de la triada de la seguridad. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos para OT? Si bien se pueden parecer bastantes en el tema de IT, algo que puede ser muy riesgoso y peligroso a la hora de analizar temas de OT es la falta de inventario. No puedo proteger aquello que no veo, aquello que no sé qué tengo. Si tengo una computadora, bueno, tengo una computadora, no sé qué sistema operativo tiene, no sé en qué subred está. Si algo llegase a pasar, no voy a saber a nivel de defensa qué es hacia dónde quiero proteger, qué quiero contener en un momento de respuesta a incidentes. También está que por cada capa de comunicación no tengo un control aplicado. Es decir, que si en una capa física tengo algún control, pero a nivel, digamos, de capa de sesión hay algo que no protejo, pues veo cierta falencia a nivel de seguridad. Y bueno, también suele ocurrir que aquello que no veo, si fuese que voy a llevar un inventario, también una de las fallas es que no lo puedo ver en un SIEM. Un SIEM es, digamos, una plataforma que me permite visualizar todo lo que yo tenga en una infraestructura. Todo lo que ocurra basado en reglas de correlación, reglas de detección, umbrales, todo eso lo tengo que ver bajo ciertos parámetros y luego tomar una decisión. El analista SOC tiene que tomar una decisión en base a lo que ve. Y nuevamente, si no tengo un inventario ni tengo controles, pues difícilmente voy a poder tomar una decisión. Entonces, espero que se vea. Hay diferentes escenarios a nivel de infraestructura crítica, en donde si ocurre un apagón de una planta, el impacto sería pérdida de operaciones a nivel de un hospital. Nuevamente, no solo hablamos de una banca en línea, por ejemplo, sino hablamos de vidas humanas. Gente que está conectada a máquinas y de ahí que su criticidad es muy fuerte. Es un tema en donde la ciberseguridad sale de, como les digo, los unos y ceros y pasamos a vidas humanas. Hackeo de un trato de aguas. Una de las demos va a ser, digamos, para entender desde un punto de vista de ciberseguridad, no de aquel que implementa el tema de trata de aguas. Puede ser el impacto del envenenamiento por medio de químicos, exceso de ciertos compuestos, que al final van a ser servidas a diferentes usuarios, nuevamente, personas. El tema de ransomware de una fábrica, el impacto vendría siendo millones de pérdidas. La afectación a las aerolíneas pueden ser los retrasos en los vuelos, interferencia en el control de tráfico. Una de las demos también va a ser el tema de cómo en un sistema de SCADA de Brasil, el software es de Brasil, no es que ocurre en Brasil, hubo una interferencia de cómo afectamos los semáforos. Entonces, si lo llevamos a un escenario en donde salimos de lo virtual y lo llevamos a la vida real, si llega un momento que afectamos a los semáforos, va a haber muchos accidentes de tránsito. De nuevo, vidas humanas. Entonces, esto es uno de los ejemplos, una de las fuentes que los va a ayudar bastante a entender temas de OT. Si en algún momento empiezan en alguna posición de analista, es entender cómo funciona cada cosa. La documentación de NIST a nivel de tecnología operativa, sistemas de control industrial, es buenísima, se la recomiendo. Con ella fue que entendí muchas cosas que en la práctica quizás no. Y aquí vemos un ejemplo de un diagrama en donde están estaciones remotas, y cómo se comunican, el tema de radio a nivel serial, con diferentes infraestructuras, como puede ser la estación de trabajo del ingeniero, la estación de interfaz máquina-humano,
que esa interfaz es como yo veo esos datos que en tiempo real están ocurriendo. Es digamos, un cuadrito en donde puedo ver esos datos. ¿Qué está ocurriendo en una planta eléctrica? ¿Qué está ocurriendo en una estación que sirve agua, por ejemplo? Nuevamente los químicos. ¿Cómo lo veo? Y es un trabajo en conjunto porque yo como analista no tengo por qué entender cuánto, por ejemplo, de fósforo, por ejemplo, se está sirviendo en un agua. Pero es un trabajo en equipo. Entonces, esa sería la comunicación entre diferentes subredes, equipos, y si se dan cuenta en partes como esta, siempre hay una implementación de seguridad. Dentro de OT se trata de ver que por cada capa, igual que en el modelo de defensa en profundidad, se apliquen los controles en cada área de comunicación. Si en una falla, bueno, la siguiente la atrapa. Y si las dos fallan, bueno, hay que mejorar. Esta es otra, donde igual se aplica en un sistema de DCS, en donde se aplica igual defensa en profundidad. Yo no necesariamente tengo que entender cómo funciona un PLC, pero entiendo que está en diferentes capas y que en cada una de ellas yo tengo algún control, algún firewall que se acople a todas esas operaciones por ejemplo, de un hospital, de una estación eléctrica. Porque también puede ocurrir que se apliquen reglas de seguridad que torpezcan esas operaciones que son legítimas. Entonces, al no ser de IT, hay cosas que no aplican, que las vemos en el día a día. Entonces, si yo pusiera en cuarentena a través de una incidencia, por ejemplo, un sistema de PLC que sigue instrucciones, recibe una entrada, la procesa, envía una salida, si yo pongo en cuarentena algún dispositivo que mantenga esa comunicación, pues probablemente esté interrumpiendo operaciones críticas. Nuevamente, lo crítico se trata de las vidas humanas, se trata de los hospitales. Entonces, en IT también hacemos temas de escaneo, muchas veces cuando empezamos no tomamos en cuenta, bueno, tiro un escaneo ruidoso. En tema de IT, una impresora puede sufrir bastante ruido dentro de un escaneo ruidoso. Acá en OT hablamos de dispositivos que no hablan el mismo idioma, con lo cual pueden generar errores, pueden generar disrupción a nivel de operaciones y nuevamente es bastante crítico. Y lo que les mencioné hace un rato sobre reglas de firewall, que a pesar de que implementamos controles, no lo hacemos a la medida de la necesidad de que estamos protegiendo. Quiero que se queden con eso. Necesitamos acoplar cada cosa de seguridad de distintas formas. Entonces, la cura para OT muchas veces depende, siempre creo que la respuesta en TI siempre es depende, todo depende, pero debe haber una visibilidad y una segmentación entre TI y OT. No puede haber una comunicación tan fluida entre esas computadoras porque quizás en algún lado tengo una vulnerabilidad. Y muchas veces de esa infraestructura de OT suele ser equipos ya bastante anticuados, que no, digamos, si no puedo colocarle un agente o un sensor de un 100 para monitorearlo a un equipo HMI, por ejemplo, o un PLC. Tengo que verlo por capas y poder entender el comportamiento. Esto es también a través del span a nivel de switch. Yo puedo hacer que un equipo de PLC crítico me envíe esa información a través de un switch y yo con el switch yo lo puedo consumir porque hablamos el mismo idioma. Y de ahí eso me va a llegar a mi SIEM y yo puedo entenderlo. Y bueno, también el tema de conocer el firmware. Escuchando en un charla un buen colega que también aplica OT, lo más básico a nivel de OT es entender el firmware. El firmware va a ser nuestra salvación a la hora de entender el comportamiento, entender las vulnerabilidades, entender los límites de ese dispositivo. Y bueno, al final, el tema de los bloqueos de temas de programación para cambios de configuraciones. Si bien voy a aplicar un bloqueo de algún comportamiento dentro de alguna configuración, pues volvemos al mismo punto. Estoy bloqueando quizás una operación que sea normal y legítima. A ver.
Entonces, cuando tenemos grandes arquitecturas y de cierta forma tenemos temas como una falta de inventario, una falta de visibilidad con un SIEM, por ejemplo, tenemos muchos falsos positivos. Y al final somos el emoji ese. Porque el comportamiento es tan ruidoso que nuestra plataforma se llena de falsos positivos. Una estación eléctrica, bueno, vamos a decir, dos equipos de PLC se están comunicando. Muchos se comunican mucho a través de diferentes protocolos. ¿Esto que genera? Si yo no lo segmento o yo no aplico las reglas de detección de manera correcta, voy a tener muchos falsos positivos en mi plataforma de manejo de incidentes. ¿Y eso qué conlleva? Si tengo muchos falsos positivos, mis analistas se van a saturar, van a invertir tiempo en que al final, bueno, ok, era una comunicación totalmente cotidiana entre sus dispositivos. Mientras en otro lado, en otro segmento, pueden estar atacando a TI. Entonces, verlo de una forma en donde yo tengo que no entender hasta cierto punto, de bajo nivel, cómo se comporta un PLC, debo entender el comportamiento de la red a través de diferentes protocolos. No tengo que implementar no tengo que implementar un PLC, no tengo que instalarlo, no tengo que ser, creo que el concepto explica aquí también, no tengo que ser un ingeniero en sitio que estuvo en toda la implementación, estuvo en toda la instalación con los ingenieros eléctricos, los equipos, porque también para manejar equipos de OT se tiene que tener con cierta seguridad a nivel de, digamos, guantes, protección, vestimenta, etc. El comportamiento puede ser determinístico, repetible y predecible a nivel de OT, y es importante entender que, si de nuevo, esa comunicación entre PLCs, digamos a nivel de DNP3 o Modbus, que luego lo vamos a ver, si de un momento a otro, a las 3 de la mañana, no hay una tarea programada y hay un pico en los alertamientos de las conversaciones entre esos equipos, y digamos que fue a nivel de configuración, porque en una comunicación se puede leer, escribir, en otra realizar las configuraciones. Si yo veo ese alertamiento alto, me va a llamar la atención. Entonces debo entender cómo se comportan para poder ver esa anomalía en ese comportamiento. Nuevamente, es ver lo que a nosotros nos interesa a nivel de esas comunicaciones. Entonces, este sería el PLC, es un tipo de marca Siemens, en donde él recibe una entrada, la procesa con la CPU, la memoria, y luego a través de realiza una salida. Entonces hay protocolos como Modbus, bueno ahí me equivoqué en la P, Modbus y DNP3, que son bastante, cuando se introducen en el mundo de OT, siempre van a hablar a nivel de Modbus, en donde tienen como diferentes registros y van entendiendo un comportamiento. En Modbus está el tema de los coils, que son unos y ceros, que representan apagado y encendido. Los que tuvieron el taller de Mariano vieron que en el tema del espectro, según un pico alto, bueno, es 1. Si no veo nada, es 0. Entonces el comportamiento en estos dispositivos es bastante similar. Y los registers o registradores que son, digamos, data más extensa que va a mantener una conversación. Los coils, encendido apagado, y los registers son un poco más extensos. A nivel de DNP3, ellos tienen una comunicación entre sus pares por medio de diferentes de este tipo de clases, en donde cada una representa alguna única función específica. Entonces, para esos mensajes hay diferentes niveles de prioridad. Debo entender ese comportamiento. Y ahí está el comportamiento también de master y slave entre los dispositivos que mantienen esa comunicación. Entonces, este es un pequeño proyecto que había hecho ya hace un tiempo, en donde en un diagrama yo voy a tratar de tener un control, voy a tener esa supervisión. Nuevamente, ¿cómo veo esa información que se está comportando a bajo nivel? A bajo nivel no voy a entender un PLC, pero sí, si subo, voy a entender ese comportamiento. Luego tenemos en la parte de proceso el propio PLC que ejecuta la tarea. Y en la parte de proceso vamos a ver el llenado de un tanque de agua. El software para el tema del manejo del PLC es OpenPLC y el de la estación o el tanque de agua es Factory.io. Creo que ahí vamos de nuevo.
Ahí va. Entonces, acá en OpenPLC yo tengo el comportamiento a nivel de booleano, en donde cada valor me va a representar verdadero o falso. Entonces, a nivel de entero voy a tener la muestra de tiempo y yo voy a ver cómo se comporta el llenado de tanque de agua. Es esperado porque le estoy viendo cómo se comporta a través de unos y ceros ese llenado de tanque de agua. Entonces, en su momento no saqué video, pero acá lo que se está modificando son el tema de los registros a nivel de Modbus. Se corre un script de Python en donde le especifico en dónde está ese tanque de agua y que le especifico el puerto, y luego él va a modificar, hacer una escritura a nivel de los coils, los unos y ceros, voy a modificar ese comportamiento. Nuevamente, me interesa ver ese 1 y 0, cómo lo puedo modificar. Y bueno, el llenado del tanque llega a un límite en donde lo llevamos al mundo real. Vamos a hablar de un ácido, vamos a hablar de algún químico, algún compuesto que se pone en riesgo las vidas humanas. Este es otro, y acá viene como un pequeño realce de siempre pulir las herramientas, ya sean pentester, defensores, siempre revisar y validar tus herramientas en GitHub. Este proyecto consta de dos contenedores. Uno, nuevamente, el OpenPLC, para manejar el comportamiento de la tarea, y otro en donde yo voy a ver el HMI. El HMI, recuerden que es donde yo voy a ver toda esa data para poder interpretarla. Y ellos van a tener una comunicación de petición y respuesta. Ahí va corriendo. Entonces, ese script, si mal no recuerdo, está en Perl. Se tuvo que hacer una pequeña modificación dentro del proyecto, pero sigo teniendo el mismo comportamiento. Una luz roja, una luz naranja, una luz verde, en donde me va a dar verdadero o falso bajo ese comportamiento. Si yo ejecuto ciertos scripts, ciertas herramientas que me modifiquen ese comportamiento del semáforo, si lo llevamos nuevamente a la vida real, en una calle, por ejemplo, si todas las luces están verdes, probablemente hay un accidente. Y esto realmente, el laboratorio no es pesado. Solamente es una máquina de Linux Lite, menos de 4 GB, en donde tengo el OpenPLC y tengo el sistema de SCADA, que también, nuevamente, un contenedor súper ligero. Esto es una interpretación a nivel de Wireshark para Modbus, en donde tengo los números de referencia que van a representar cierta actividad. Cuando yo los llevo a nivel un poco más de hexadecimal, me va a dar un mensaje. Si lo llevo de hexadecimal a el propio decimal, voy a tener otro mensaje. Esto es uno de los retos que se llama Watchtower, que es de Hack the Box. Es bastante intuitivo para poder entender cómo a través del protocolo de Modbus yo voy a obtener una flag. ¿Por qué? Porque en cada paquete que se haya visto en esa conversación, me va a dar un mensaje. Entonces, estos son algunos de los recursos que utilicé para poder traerles estos videos. Ahorita vamos a la demo. El controlthings.io de training. El cómo emular y atacar un PLC virtual. Hay otro de cómo setear un laboratorio de OT. Este de Camerca es de un grupo de investigación en Panamá que se llama TOADSEC. Ellos en su momento aplicaron, y ojo, esto sí, de nuevo el disclaimer. Camerca es una herramienta que lo que hace es como un Shodan, pero aplicado a sistemas industriales. Entonces, en su momento cuando lo validé y lo utilicé, vi que por lo menos cerca de donde vivo y un poquito más lejano, nosotros tenemos provincias, la ciudad de Panamá, Chorrera, por ejemplo, veo que hay bastantes sistemas que son críticos, que están expuestos. Entonces, esto es bastante grave. Y al final, suelen ser credenciales que, por ejemplo, son por default. Y bueno, a ver,
el Awesome Industrial Protocol de Orange Cyber Defense. Creo que también incluía otro GitHub que usaba la herramienta Grass Marlin, que sirve para temas de inventario a nivel de OT. El proyecto ya cerró, pero es importante que lo tomen en cuenta porque también nuevamente el inventario. Y no, todavía no será a ti. Y acá. Aquí sí voy a duplicar. Ahí va. Bien, este es un proyecto de un alemán que la necesidad básica que en su momento quise encontrar era cómo practico T. Cómo sin la necesidad de adquirir equipos aproximadamente de $200, que solamente lo puedes comprar, creo, algunos son propietarios, son carísimos, la implementación, el coste de luz es alto. ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, el proyecto se llama LabShock. Creo que lo tengo acá. Es para poder desplegar un entorno de laboratorio de total OT, donde tengo una DMZ, tengo un firewall, tengo el PLC y puedo interpretar diferentes comportamientos. Creo que aquí lo tengo. Epa, ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, creo que sí. Entonces, el pan de cada día de un analista SOC, vamos a decir, son los logs. Ese comportamiento tengo que entenderlo, tengo que entender los códigos de cada protocolo, debo entender el mensaje que está transmitiendo para poder así tomar un análisis y una decisión. Si un comportamiento a nivel, nuevamente, de Modbus, veo muchas escrituras y no es una tarea programada, pues a partir de ahí yo tengo que tomar una decisión. ¿Es sospechoso? No lo sé. La hora, quizás. Nos avisaron. Independientemente de todo, siempre hay que estar alerta. Y ahí les dejo. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad,